Bienvenidos, antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Adrián García y actualmente trabajo en el Centro Nacional de Aceleradores, donde también estoy realizando mi tesis doctoral. En este vídeo hablaré de mi línea de investigación y aprovecharé para mostraros el funcionamiento de la microsonda nuclear y el tipo de medidas que se realizan en ella. En la sala del tándem existen 6 líneas de investigación diferentes, siendo la línea de la microsonda una de ellas. En esta línea es posible realizar irradiaciones controladas sobre una muestra con haces de partículas cargadas de tamaño micrométrico. El funcionamiento de esta línea es muy sencillo, y para entenderlo solo es necesario conocer la fuerza de Lorentz, que es la fuerza ejercida por el campo electromagnético que recibe una partícula cargada o una corriente eléctrica. Lo primero que hay que saber es que una partícula cargada con carga Q, en presencia de un campo eléctrico E, sufrirá una fuerza F en la dirección del campo eléctrico, y ya sabemos que si hay una fuerza neta distinta de cero, hay aceleración. Si la carga neta de la partícula es positiva, acelerará en el sentido de las líneas de campo eléctrico. Por el contrario, si la carga neta es negativa, acelerará en sentido opuesto. Y lo segundo que hay que saber es que una partícula cargada con velocidad v, moviéndose en el seno de un campo magnético B, sufre una fuerza F perpendicular al mismo tiempo a v y a B, lo que provoca que se desvíe de su trayectoria original describiendo una circunferencia. Eso si B no va en la misma dirección que v, claro. Para obtener un haz de partículas cargadas, necesitamos acelerarlas. De ello se encarga el acelerador tipo tándem de 3 MV del que dispone el CNA. Aquí podéis ver un esquema muy simple de lo que es un acelerador tipo tándem. Se trata de un tanque acelerador cuyo centro está conectado a un potencial positivo con respecto a los extremos, que están conectados a tierra. Por lo tanto, existe un campo eléctrico cuyas líneas apuntan en línea recta desde el centro del tanque hacia los extremos. En nuestro caso, este potencial puede ser de hasta 3 millones de voltios. De ahí el nombre de acelerador tándem de 3 MV. Lo de tándem viene porque las partículas son aceleradas en 2 etapas. Si queremos que una partícula cargada acelere desde un extremo del tanque hacia el centro, esta deberá tener una carga neta negativa para acelerar en el sentido opuesto a las líneas de campo eléctrico. Por eso, lo primero que se hace es añadir un electrón extra a un átomo inicialmente neutro, para que adquiera carga negativa y acelere hacia el centro del tanque. Llegados a este punto, necesitamos que la carga neta de la partícula sea positiva, es decir, necesitamos deshacernos de los electrones. De ello se encarga el gas de Stripper situado en el centro del tanque. Este gas absorbe electrones y consigue que ahora la carga neta de la partícula sea positiva. A partir de aquí, la partícula acelera siguiendo las líneas de campo hacia el final del tanque. Así de sencillo es acelerar partículas cargadas. A la salida del acelerador, encontramos una serie de filtros cinemáticos compuestos por campos magnéticos para dirigir los iones de interés hacia una de las líneas de investigación. Se trataría simplemente de dirigir nuestro haz hacia la línea de la microsonda. A continuación, iré explicando los principales componentes de esta línea. Primero, el haz pasa por unas rendijas micrométricas cuya apertura podemos variar. Las rendijas podrán tapar por completo o dejar pasar una fracción de haz, de manera que así somos capaces de controlar la intensidad de este. Es muy importante manejar con cuidado estas rendijas porque irradiar con demasiada intensidad una muestra puede ocasionar daños indeseados. Gracias a estas rendijas podemos obtener intensidades de haz que varían desde los 100 nanoamperios hasta decenas de partículas por segundo. A continuación, el haz pasa por la bobina de barrido. Usamos campos magnéticos para modificar la trayectoria del haz y así definir áreas de irradiación sobre la muestra. Estas áreas podrán ser de hasta algunos milímetros cuadrados en función del tipo de ion incidente. Estos barridos nos permiten, entre otras cosas, realizar mapas elementales como el de esta rejilla de cobre, o el de estas joyas tartésicas en el que estamos viendo el oro que contiene. A la salida de la bobina de barrido, el haz se encuentra con un triplete de cuadrupolos, cuya misión es reducir el tamaño del haz. De nuevo, volvemos a hacer uso de campos magnéticos para modificar la trayectoria de las partículas. Usando un cuadrúpolo magnético, podemos alargar o contraer el haz en una dirección determinada. Si usamos un sistema de 3 cuadrúpolos colocados en línea y girados unos con respecto a otros, podemos disminuir o aumentar el diámetro del haz jugando con la intensidad de los campos. Con este método, podemos reducir el tamaño del haz hasta dimensiones del orden de las micras, es decir, 1000 veces más pequeño que 1 milímetro. Este sistema tiene la ventaja de que la reducción del tamaño del haz no supone una disminución de intensidad. Finalmente, el haz llega a la cámara de la microsonda.
El portamuestras cuenta con un sistema de posicionamiento en 3 dimensiones para poder movernos a una zona de interés. Esta es una imagen de la cámara por dentro. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿para qué sirve la microsonda nuclear? En esta línea podemos llevar a cabo análisis de materiales, de muestras ambientales e irradiaciones en condiciones controladas, por poner algunos ejemplos. La línea de investigación en la que trabajo se centra en el análisis y caracterización de detectores. Los detectores de radiación son fundamentales en prácticamente cualquier experimento de física nuclear, y a medida que los experimentos crecen en complejidad, los detectores también deben ofrecer más y mejores prestaciones. Alguien podría estar interesado en que sus detectores funcionen en ambientes de radiación extrema, como pueden ser un reactor nuclear, un gran acelerador de partículas o el espacio exterior. Una irradiación controlada nos permite simular estos ambientes y analizar los resultados obtenidos para ser capaces de predecir cuánta dosis de radiación es capaz de soportar un determinado dispositivo antes de que falle. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando en el desarrollo de detectores de carburo de silicio, para estudiar su viabilidad en la construcción de un futuro reactor de fusión. Estos detectores deben soportar altas dosis de radiación y temperaturas de hasta 700 grados. Con la microsonda podemos irradiar distintas zonas de un mismo detector, con distintas dosis. Posteriormente, podemos realizar un barrido y obtener medidas en cada punto del detector. De esta forma, podemos ver cómo una dosis de radiación demasiado alta puede afectar a la eficiencia del mismo y cómo podríamos remediarlo. Pero no es el único detector con el que estamos trabajando. A finales de 2027 se espera que esté terminada la última actualización del LHC del CERN, Ginebra. El objetivo de esta actualización es aumentar el número de colisiones entre partículas en un factor 10 para incrementar el número de potenciales hallazgos. Para ello necesitan, entre otras muchas cosas, detectores de partículas que midan el tiempo de llegada de las partículas con una resolución temporal de 30 picosegundos, 1 billón de veces más pequeño que un segundo. Estos detectores reciben el nombre de LGAR y su caracterización es otra de las tareas que estamos llevando a cabo. Por último, estamos caracterizando también una serie de microdosímetros para uso en protonterapia, una terapia para curar el cáncer con protones. Esta técnica ofrece importantes ventajas frente a un tratamiento convencional con rayos X, aunque se debe ser extremadamente preciso para llevarla a cabo de forma segura. Tener a nuestra disposición una microsonda nuclear nos da la capacidad de medir el comportamiento de un detector micrométrico en cada punto de este, lo cual es de vital importancia. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que disfruten del resto de la feria. Un saludo.